En primer lugar, voy a dar cuenta de la excusa que ha presentado el señor representante de Pfizer, que fue invitado a esta sesión y que él señala que se siente representado a través de la Cámara de Innovación Farmacéutica, sí, por lo cual no podría venir, no vendría en esta ocasión. Lo otro, presidente, es respecto de los oficios que ha mandado la comisión, que son 10 hasta la fecha y de los cuales hay 5 que no han tenido respuesta. En consecuencia, sería positivo reiterarlo por acuerdo a la comisión. ¿Habría acuerdo, señores miembros de la comisión, de reiteración perentoria de los oficios al Supremo Gobierno? Además, presidente. Sí, diputado Torres. No, sí. Solamente para saber si es que rige en estos oficios los 30 días que tiene por ley de transparencia la entrega de información cuando corresponde a órganos públicos. Si no, yo lo que sugeriría es que se citara dicha ley en el requerimiento que se está haciendo. Procedamos de esa forma entonces, secretario. Muy bien. Procede con los órganos. Lo que pasa es que acá tenemos, por ejemplo, al director del ISP, son 2 oficios, el otro es el señor Novoa, que es privado, y la ministra de Salud, otros 2 oficios. Esos oficios han sido enviados haciendo mención a las normas correspondientes de la ley orgánica y del reglamento. En consecuencia, una vez reiterado, si no hay respuesta, se podría solicitar a la Contraloría la aplicación de sanciones. Muy bien. Y lo otro, presidente, son 2 oficios que fueron solicitados en su oportunidad por la diputada Rubilar y que por falta de quórum no se pudo tomar acuerdo y que ahora sería que sea la oportunidad de hacerlo. Se toma acuerdo de los 2 oficios de la diputada Rubilar. Aprobado. Bien. Vamos a aprobar también la incorporación de un invitado que nos ha pedido la diputada Rubilar, que es, ¿cómo se llama? Le informo al tiro. Migdalia Denis. Tiene unos títulos. ¿Midala? ¿O la princesa Midala? Claro, la princesa Migdalia La Guerra de Denis, la Galaxia. presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y es la representante ante ALIVER, que es la Agrupación Iberoamericana de Enfermedades Raras. Está en visita en Chile solo hasta mañana. Bien. Aprobado, y la recibiríamos en segundo lugar porque nos acaban de informar que el presidente de las propiedades industriales se dirigió al paraíso creyendo que era allá la sesión. Este niño. Dice que viene en camino, pero no sabemos si llegará. Entonces, que pase señor Rojas, que abriría y partiría en primer lugar. Y después la señora Midala. Y a mí me tienen que excusar, distinguidos colegas, porque tengo algunas complicaciones. Hay algunos problemas en el Partido Socialista que me van a obligar a retirarme antes. Sí, sí. No, ¿a qué voy a entrar en detalle? ¿Volvemos a invitarlo después? ¿Qué? ¿Volvemos a invitar a este señor que se Sí, sí. ¿Ah? Preside el diputado Torres. Alguien que se sienta a mi izquierda para que no se vea tan desprotegido el flanco. O Marcelo. Después hacemos cambio con quien llegue. Es porque... Si viene, se pregunta. Muchas gracias. Muy bien, vamos a entonces continuar con el objeto de la presente sesión, que tiene como invitado al señor Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes. Le vamos a dar entonces la bienvenida al señor Héctor Rojas y le vamos a ofrecer entonces la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de permitirnos exponer el informe que se nos pidió por vuestra comisión
y que estamos entregando hoy día. Hay algunos ejemplares que se le entregaron a los señores diputados para aclarar algunas situaciones de discriminación que las farmacias hemos sido víctimas, digamos, por parte de autoridades sanitarias en contra de nuestra farmacia y que fueron expuestos en la sesión del día 6 de mayo del presente. Quiero hacer ver que estas discriminaciones que se han cometido por autoridades sanitarias, teniendo presente que está la colega Pamela Millas, que es directora de ANAMED, ¿ya?, y que sería parte de estas autoridades, debo reconocer que esto es transversal, digamos, no es solamente de este gobierno. A lo mejor ella heredó, digamos, ciertos vicios que se vienen dando desde hace bastante tiempo, digamos, desde incluso otros gobiernos. Ahora, esta discriminación que perjudica no solo a las farmacias independientes, ¿ya?, sino que también a los pacientes más necesitados de nuestro país, porque se produce una serie de distorsiones como inequidad, falta de acceso a medicamentos, desabastecimiento histórico, que no se había dado nunca en la historia de nuestro país, abuso de posición dominante de algunos actores de la industria farmacéutica, todo esto que considero yo que es una vergüenza nacional y en la que lamentablemente las farmacias, sobre todo las farmacias independientes, no tenemos ninguna responsabilidad. Esto ha quedado ya meridianamente demostrado con la intervención de las farmacias comunitarias que se encontraron con la sorpresa de que el Estado compraba, digamos, 10 o 20 veces el precio que, digamos, les tocó a ellos comprar cuando ingresaron a este mercado. ¿Y qué es el precio que nosotros históricamente estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a comprar? Esa es la realidad nuestra, digamos. Y que incluso en la última semana, la semana antepasada, se ratificó esto cuando el alcalde de Recoleta, ¿no es cierto?, avisó de que ellos iban a fraccionar medicamentos y dio algunos ejemplos en los cuales, por el hecho de fraccionar, la gente tendría opción a pagar a veces 100 veces más barato que el producto que tiene el laboratorio, ¿ya? Ahora, esto de 100 veces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? Claro, porque farmacia comunitaria, farmacia popular de Recoleta, digamos, le compra a la Cenabás, ¿se fijan? Y la Cenabás es ustedes bien saben, depende del Ministerio de Salud. Entonces, claro, nosotros en esa posición, ningún dueño de farmacia independiente va a querer incursionar en el fraccionamiento porque estaríamos haciendo el ridículo, digamos, frente a los precios que va a tener una farmacia popular o una farmacia comunitaria. Es decir, a nosotros la Cenabás no nos vende. Entonces, gracias, buenas tardes, honorable. No, en absoluto. Entonces, como digo, esta suerte de discriminación que se ha venido dando en forma transversal a través de todos los gobiernos, ¿ya?, y que ha sido ratificada por las farmacias populares, o sea, algo que tenemos que reconocer es que, en efecto, aquí ha quedado más que suficientemente demostrado que son los laboratorios internacionales, digamos, los que han hecho un abuso de poder dominante, ¿ya?, y que lamentablemente esto, para nosotros las farmacias independientes, que no tenemos acceso a esos productos, además tenemos ciertas situaciones discriminatorias por parte de la autoridad sanitaria que entre otras, que vamos a empezar a mencionar. En el primer caso tenemos el tema de que, pese que en un tiempo ha habido un tremendo desabastecimiento de medicamentos,
tanto el ISP como las seremías a nivel de país han hecho primero el sumario sanitario correspondiente y luego sancionado, digamos, a farmacias independientes que no tenían el producto que había sido retirado del mercado por el laboratorio. O sea, eso, por favor, ¿cómo iba a comprar una farmacia un medicamento, por ejemplo, en este momento piroxicam, si ya el laboratorio no lo fabrica? O levotiroxina, o lágrimas artificiales. Entonces, y eso a sabiendo de los colegas que trabajan en estas instituciones, ¿ya? Entonces, inician un sumario porque a lo mejor el colega no tenía lo suficiente respaldo que en ninguna distribuidora o laboratorio ese producto no estaba. Es decir, se nos exige una serie de situaciones que, por favor, ya, hay colegas que lo único que saben de Internet o de esto es prender el aparato, digamos. Entonces, considero que esta situación ya es en parte una de los tantos casos de discriminación que sigo mencionando. Ahora, ¿esto va en beneficio de quién y en perjuicio de quién? Primero, en perjuicio de la farmacia, ¿ya? Porque estamos siendo injustamente sancionados, y va en perjuicio de los pacientes también, porque hay una serie de medicamentos que no están en el mercado. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los señores laboratorios internacionales, sobre todo los que están, digamos, agrupados en esta institución que se llama la Cámara de la Innovación Farmacéutica, que obviamente para ellos sacarse un peso encima de estos productos baratos, digamos, para ellos es un gran beneficio, ¿ya? ¿Por qué? Porque dejan los productos caros en el mercado. Entonces, para nosotros la farmacia es un perjuicio, porque nosotros esos productos que antes los vendíamos, porque a nosotros nos interesa vender productos baratos a la gente, porque no tenemos acceso a los caros además. Las grandes cadenas, ¿no es cierto?, compran volúmenes a los cuales nosotros no podemos competir. Si eso es una realidad. Si nosotros en la farmacia nuestra tenemos una canela negativa, es decir, cuando llega una persona nosotros no le ofrecemos el más caro, le ofrecemos el más barato. Y por una razón muy simple, porque no tenemos el caro. Así de simple. No tenemos ninguna posibilidad de comprar un producto caro, ¿ya? Entonces, no queda otra alternativa que decirle al señor, si uno ve que una persona que no va a poder pagar lo que vale, lo que sabemos que vale ese producto, de decirle, mire, hable con su doctor para que le cambie este producto, porque hay uno que es muy similar y que vale tanto. ¿Se fija? O sea, nosotros tenemos la canela, pero la canela al revés. En segundo lugar, como segunda situación, y antes que esto, me gustaría agregar además que la nueva ley Fármaco 2, ¿ya?, trae, ¿no es cierto?, cuantiosas multas a los laboratorios que retiren del mercado, ¿no es cierto?, productos en forma intempestiva, sin avisar, se fija, como lo han hecho históricamente. O sea, yo creo que eso es muy bueno, y por favor ustedes, señores diputados, cuando les llegue esta indicación que hizo el Ejecutivo, ojalá, ¿no es cierto?, la reciban en buena forma y voten a favor de esto, porque ¿por qué no se va a sancionar a una empresa, ¿no es cierto?, que obviamente vela por sus absolutos propios intereses? Entonces, esta ley de Fármaco 2, que está en tramitación en el Senado en este momento, en algún momento va a llegar a ustedes, y yo espero que, ¿no es cierto?, voten a favor de lo que beneficia a la gente. Porque, entre otras cosas, voy a anticiparme a lo que voy a decir un minuto más adelante, esta ley de Fármaco 2, al igual que la ley de Fármaco 1, yo he hecho una analogía en estas dos leyes con lo que pasó en Troya. Estos son verdaderos caballos de Troya, porque fíjense ustedes que tienen situaciones que son muy benéficas para los pacientes o para la farmacia, pero otras, que al parecer son en mayoría, pero los perjudican. O sea, nos están dando algo, digamos, algún premio, pero por detrás, ¿no es cierto?, vienen situaciones que en el fondo van a ser un perjuicio.
Y por esa razón es que la ley Fármaco 1 fue un fracaso. Subieron los precios, disminuyó el acceso y tenemos, vuelvo a insistir, un desabastecimiento histórico. Nos guste o no nos guste, pero es así. Ahora, en la ley Fármaco 2, yo digo que es el caballo de Troya 2, porque vienen cosas buenas, pero por eso yo les ruego a ustedes, señores honorables, que se fijan bien, porque en el fondo, esto, por ejemplo, sería loable que lo aprobaran. Sanciones ejemplarizadoras para la empresa, ¿no es cierto?, que de un día para otro deje de fabricar un medicamento que es esencial a veces para un paciente. ¿Cómo no va a ser esencial, doctor? Usted dígame, los antiasmáticos, aminofilina en esta época que hay un montón de gente que está con, o la levotiroxina o el propilteuracilo, digamos. Medicamentos que son esenciales. Yo no estoy hablando, por favor, de medicamentos OTC, que los puede comprar la gente en cualquier lugar. No. Me estoy refiriendo a medicamentos esenciales. Y en estos casos las sanciones debieran ser ejemplarizadoras. No nos podemos permitir en nuestro país, ¿no es cierto?, que estos señores laboratorios internacionales hagan lo que quieran con nuestra población. En segundo lugar, como segunda situación, tenemos que el Instituto de Salud Pública y las seremías han decretado, ¿no es cierto?, una serie, unas cientos de prohibiciones de funcionamiento de farmacias versus, históricamente que yo recuerde, tengo 30 años de profesión, una sola vez que han decretado el cierre o prohibición de funcionamiento de un laboratorio en nuestro país. Con una gran diferencia. Nadie supo que había o que se había dado, ¿no es cierto?, la prohibición de funcionamiento de un laboratorio. Nadie supo. En cambio, cada vez que se cierra una farmacia, ¿no es cierto?, se hace con bombo y platillo, con televisión, incluso parlamentarios que van acompañando al Instituto de Salud Pública para decretar la prohibición de funcionamiento. Ahora, el fundamento que tiene la autoridad sanitaria para ejercer la prohibición de funcionamiento está en el artículo 178 del Código Sanitario, que como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, el requisito es que aquí existiría un riesgo inminente para la salud de la población. Así lo dice el artículo 178 del Código Sanitario. Pero resulta que este es un concepto que no está definido en la ley. Yo, buscando antecedentes, encontré en la Ley de Prevención y Riesgo que algo habla de riesgo inminente para la salud de la población cuando hay un riesgo, dice, de muerte o de lesiones graves de una persona. Ahí estamos frente a un riesgo inminente para la salud de la población. Y así lo dice también España en una de sus normativas, Italia y Francia. Entonces, considero que este cierre con prohibición de funcionamiento de una farmacia, es decir, no me subsume, digamos, la situación que el legislador en su momento pretendía para la prohibición de funcionamiento, porque resulta que las causales de fondo han sido la ausencia del químico farmacéutico durante el horario de colación, por ejemplo, o ausencia del químico farmacéutico porque tuvo que ir al médico, o porque llegó más atrasado, porque había un taco, o porque había un contrato con Canelas. Entonces, yo creo que en ninguno de estos casos se justifica una sanción tan degradatoria para la farmacia, porque en el fondo los que se desprestigian no son a los que cierran solamente, sino que en general estamos desprestigiando a toda nuestra industria y a todos nuestros profesionales. Ahora, además, existe, ¿no es cierto?,
el artículo 98 de la Ley de Fármaco, que exigió que el Ministerio de Salud creara un reglamento de farmacia, que en el fondo es el 466, como ustedes bien saben, y el 5 de diciembre entró en vigencia esa nueva regulación para, en el fondo, aclarar bien lo que decía la Ley de Fármaco 1, sobre todo el 129A, que no colocó ningún tipo de excepción como fuerza mayor o caso fortuito, cuando dice que la farmacia, mientras esté abierta, tiene que haber un químico farmacéutico. Pero por esa razón el Ministerio de Salud, en el artículo 19, letra C, indica, ¿no es cierto?, que si el farmacéutico por alguna razón de fuerza tiene que salir, obviamente tiene que dejar escrito en el libro las razones por las cuales salió. Y con eso, en el fondo, no queda otra alternativa que deducir que el farmacéutico puede ausentarse en forma temporal de la farmacia, como sucede con cualquiera persona que trabaja en un lugar como empleado o como dueño de un negocio. Al respecto, también consideramos nosotros que es muy injusto que se nos mida con la misma vara que una cadena, es decir, que una farmacia de barrio o una farmacia de un pueblo se le exija, ¿no es cierto?, tener 8 horas al químico farmacéutico, ¿ya?, y que tiene una venta que le alcanza para subsistir, digamos, se le exija un químico farmacéutico, al igual que se le exige una cadena que tiene una venta diaria de 10, 15 millones de pesos. Entonces consideramos que esas cadenas deberían tener más de un farmacéutico, si es que se quiere hacer farmacovigilancia, si es que realmente queremos que los farmacéuticos participen en la dispensación. Porque ¿cómo vamos a explicar que una farmacia que tiene más o menos una venta de 10, 15 millones diarios, con un solo farmacéutico va a tener que estar encargado de las platas, encargado de la gente que entra, sale, encargado de los psicotrópicos controlados, encargado de absolver consultas a la clientela y además informar las reacciones adversas o, qué sé yo, hacer farmacovigilante? Eso es imposible. Por lo tanto, nuestra asociación ha presentado una indicación en el Senado para que por lo menos en las farmacias independientes se nos permita un máximo de 8 horas. O sea, que con 8 horas para una farmacia independiente yo creo que basta y sobra, y eso lo podemos confirmar con un estudio más acabado de que así debiera ser, y ojalá que cuando llegue a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, esta indicación sea bien recibida por ustedes, los honorables diputados. Otra situación en que también la ISAPE y los Seremías, ¿no es cierto?, han incurrido en forma discriminatoria con la farmacia, es que las multas que nos han aplicado, que efectivamente el artículo 174 del Código Sanitario otorga un lapso, un límite máximo 1000 UTM, pero partimos con 0,1 UTM. Es demasiado amplio el rango, pero así está en la ley, en el artículo 174. O sea, va desde 4.500 pesos a 45 millones de pesos. Y resulta que hay asociados nuestros que tienen farmacias que valen, no sé, 20, 30 millones de pesos y que han sido multados por 45 millones de pesos. Tenemos 2 accidentes vasculares y un preinfarto entre nuestros asociados por digamos, no sé, se nos cae el mundo encima cuando nos llega una multa de este tipo. O sea, nadie se esperaba este tipo de sanción, ¿ya? Nadie se esperaba el máximo. O sea, prácticamente se nos mide con la misma vara que a lo mejor un laboratorio, que es una empresa transnacional, se fija, a la que en el fondo tal vez podríamos, o se le podría aplicar, o una cadena de farmacia, este tipo de sanciones. En cuarto lugar, tenemos que existe un decreto supremo, el 79, ¿ya?, que ha reducido
casi a menos de un 1% la cantidad de recetarios magistrales en nuestro país. En este momento hay aproximadamente 30 farmacias que tienen recetarios magistrales. Y esto es por una razón muy simple, porque esta normativa, ¿no es cierto?, contiene articulados en las cuales nos dejan prácticamente fuera de mercado, o sea, dejan solamente a los laboratorios como amos y señores de la industria farmacéutica en general de la producción, porque ningún farmacéutico va a preparar un medicamento magistral, ¿ya?, que va a tener que ponerle después un periodo de vigencia de 40 días. Así lo dice este reglamento. 40 días, a veces medicamentos que son eternos. Una sal, por ejemplo, podría durar en la eternidad, digamos, por los siglos de los siglos, si se encuentra, digamos, bien almacenada o en un envase adecuado, o una solución simple, un suero. Entonces, estas situaciones que no tienen ninguna, fíjese que no tiene ningún tipo de fundamento técnico farmacéutico. Está en la normativa del 79. Se lo hicimos ver a la ministra de Salud cuando inició su gestión. Ha pasado más de un año y todavía no tenemos ninguna respuesta. Es decir, ¿quiénes son los beneficiados nuevamente con suprimir al máximo la fabricación de medicamentos en las farmacias? Los de siempre, los laboratorios internacionales, ¿ya? ¿Y quiénes son los perjudicados? Aparte de la farmacia, pacientes, po. Gente que tiene intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, creo que lo dije en la primera sesión. En este momento no tiene ninguna opción. Tendría que ir a una de estas 30 farmacias con recetario magistral. O sea, no hay competencia además, porque a lo mejor le van a cobrar súper caro. Y saben que son pocos los que están en el mercado. Y ninguna otra farmacia, a mí, yo farmacéutico, dueño de farmacia, me encantaría tener un recetario magistral. Me encantaría. Espero que la ministra, el compromiso fue que dentro de su mandato iba a hacer algo por este decreto supremo, ¿no es cierto? Iba a tratar de por lo menos cambiarle 2 de los articulados, esto de la vigencia, que vuelvo a repetir, les insisto y les repito que es un absurdo del punto de vista técnico, farmacéutico, y además otra de las normas que dice que no se puede fabricar un medicamento con la misma dosificación que está registrado. O sea, aquí es poco menos faltó decirle, por favor, no nos toquen a los laboratorios internacionales. Hagan lo que quieran, pero no los toquen. Porque ellos son intocables en este país, ¿ya? Entonces, las farmacias, ustedes hagan las cosas, pero con un 10% menos, o con un 10% más. Que el médico tenga que ahí hacer el cálculo y todo el deseo, ¿ya? Háganlo de esa manera. Entonces, desincentivamos a la farmacia a tener esta herramienta que cada vez va a ser más importante a nivel de la medicina, a nivel mundial. Porque cada vez tengo entendido que se van a hacer medicamentos como los sastres, digamos, a la medida del paciente, que sería lo óptimo además. En quinto lugar, tenemos la vergonzosa diferencia de precio, que creo que ya lo anuncié, en lo que compra la Cenabás, Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, está interviniendo acá, discriminando a la farmacia, comprando 10 o 20 veces más barato los medicamentos que el precio que nosotros tenemos acceso. O sea, ahí tenemos otra prueba de que la autoridad sanitaria no está discriminando, incluso con el tema de los medicamentos que se pudieran fraccionar. Esto creo que lo dije al comienzo. Y en sexto lugar, y con esto voy a terminar, la ley de fármaco 1, ¿no es cierto?, que parecía redactada, fíjense ustedes, si uno hace un acucioso y consciente análisis de esta ley de fármaco 1,
no queda ninguna otra posibilidad de deducir que las que lo redactaron fueron los laboratorios internacionales. Claro, daría un espacio largo de tiempo para ir paso a paso yo justificando lo que estoy diciendo, pero voy a tratar de ser lo más acotado posible para dar algunos ejemplos. Y además, para mi gusto, claro que tuvo cosas que en el fondo eran como premios para la farmacia o para el público en general, pero para mi gusto estos fueron los troyanos. Este fue parte del caballo de Troya, que seguramente viene, y que ya he leído el proyecto de Fármaco 2, hay muchas cosas que en el fondo son negativas para el consumidor y que si se aprueban por esta Cámara y por el Senado, va a ser un fracaso rotundo. Eso lo digo en forma anticipada. Por ejemplo, el caso del mecanismo de obtención de la bioequivalencia. Fracaso. Claro, se exigió, ¿no es cierto?, la bioequivalencia a través de estudios que costaban más de 100 millones de pesos. Por lo tanto, todos los productos baratos salieron del mercado. Eso que la gente consumía, digamos, y que ya tenía su prestigio en el mercado, ¿ya?, esos medicamentos desaparecieron. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados nuevamente? Los laboratorios internacionales, los que tienen productos caros, los que no les interesa vender productos baratos, excepto al Estado porque de alguna manera hacen marketing o tienen algún tipo de intereses comunes. Entonces, nuevamente, y aquí tengo que felicitar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud, que tiene una indicación en la cual ya está solicitando que exista un mecanismo de obtención, que ya nosotros lo habíamos propuesto hace 10, 15 años atrás, de la bioequivalencia por el prestigio del producto. O sea, un medicamento que ha estado ya más de 10 años sin ningún tipo de denuncia o queja por parte de los médicos o de los consumidores, debiera ser considerado un producto bioequivalente. En segundo lugar, el petitorio mínimo. Se nos exigía en la ley Fármaco 1 que teníamos que tener todos los bioequivalentes, lo que es un absurdo, pero de tamaño, digamos. Hay medicamentos que cuestan millones de pesos, ¿ya? Y además, hay productos que son baratos, como metformina, por ejemplo, que los laboratorios internacionales los venden 10 veces más caros. Entonces, ¿por qué me van a exigir a mí, farmacia de barrio, tener los productos baratos y tenerlos caros? ¿Por qué no decir que se exige tenerlos baratos? Y el que quiera tenerlos caros, que los tenga. O el que pueda. Yo no puedo tener en mi farmacia Glaformil, Hipoglucin y otros tantos que son arriba de 15.000 pesos, 20.000 pesos lo que valen. No puedo. Hago el ridículo porque le voy a tener que vender más caro que la cadena. En tercer lugar, el tema de un envase, un precio, que fue distorsionado por las autoridades sanitarias. Decía el artículo 4 que el medicamento tenía que tener el precio al momento de ser dispensado, o sea, cuando yo se lo entrego al cliente. Le buscaron la interpretación para que la farmacia tengamos que tener dentro de la farmacia todos los medicamentos con precio, lo que es muchas veces perjuicio para el cliente. Porque fíjese usted que a mí me llegan, una vez a la semana por lo menos, medicamentos del distribuidor con un descuento. Y resulta que le digo al auxiliar, oiga, bájeme este precio. No, pero si ya tenemos, mire, tenemos 40 productos con etiqueta, ¿cómo me va a hacer? Y bajarle el precio más encima. Entonces, se fija que eso no... ¿A quiénes beneficia? A los laboratorios solamente. Porque en el fondo están haciendo una especie de precio fijo. Este es el precio que va a tener este producto y no menos ni no más. Afortunadamente, en la administración de la aquí presente, doña Pamela Milla, en algunas reuniones se nos permitió que por lo menos tengamos en cuarentena algún tipo de una cantidad de medicamentos y eso sin precio, que es lo más lógico. ¿Por qué voy a tener dentro de la farmacia todos los productos con precio? Lo más lógico es que por lo menos los que estén al alcance de la mano para venderlo estén con precio, pero no todo lo que hay dentro de la farmacia.
O sea, esa es una aberración. Eso. En punto número 4, esto de tener de la no exigencia de la designación común internacional. Claro, parecía muy bonito cuando leíamos el artículo 101 que decía que el médico tenía que poner, ¿no es cierto?, la designación internacional, pero no era una obligación. Por lo tanto, aquí, ¿quiénes se beneficiaban? Los laboratorios internacionales, porque no era obligatorio. Ahora, viene una indicación, está presentada en este momento, pero no sé si estará aprobada, digamos. No, en la anterior. Ah, ¿ustedes la presentaron? No, ¿sí? Perdón. Diputada Rubilar, ¿una interrupción? Sí. No, no era solamente porque en la ley de fármaco 1 estaba la indicación de que fuera la DCI. Sí. Lo que pasa es que la perdimos. Se perdió la votación. Ah, ya. Eso estaba. Ya, ahora entiendo. Ya. Eso estaba. Correcto, ya, perfecto. Continúe nomás con la, gracias. con la presentación. Ahora es viene... que llegó mixta después. Ya, pero continúe nomás. Gracias por la... Pero ahora viene nuevamente, ¿no es cierto?, que la obligatoriedad, ¿ya?, de incluir, ¿no es cierto?, la designación común internacional, ¿ya? Pero resulta que ayer en el Mercurio aparece, ¿no es cierto?, una página y media prácticamente de un laboratorio defendiendo esto de que poco menos que la gente se va a morir si, ¿no es cierto?, se llegara a aprobar esto de la designación internacional, por parte de la CIF, la Cámara de la Innovación Farmacéutica, ¿ya? Yo desde ya ruego a ustedes, señores honorables diputados, cuando llegue esta indicación, esto va a beneficiar a mucha gente que va a poder decidir por último y decir, mire, si pero cómo el médico me dio este producto y yo lo conozco, que lo he tomado, que es lo mismo y que me hace bien y que... ¿Se fija? O sea, eso es un beneficio para los consumidores, ¿ya? No estoy hablando con beneficio para la farmacia. Sin duda que va a ser también un beneficio para la farmacia, no lo voy a esconder, porque vamos a poder vender los productos baratos, no los caros, ¿se fija? Los que nosotros tenemos en nuestra farmacia. En la farmacia independiente. Gracias. El artículo 129A, que ya algo dije, respecto de los farmacéuticos, consideramos que en realidad la farmacia independiente, la farmacia de barrio o la farmacia de un pueblo chico, de una comuna donde hay una sola farmacia, no debiera exigírsele más de 8 horas, porque de partida no se puede en este país, con los 5.200 químicos farmacéuticos que hay, según último dato duro del Colegio de Químicos Farmacéuticos, ¿ya?, completar la necesidad de nuestro país. Somos 3.200 farmacias aproximadamente. O sea, ya si tuviéramos uno por cada farmacia, nos quedarían 2.000. Hay 1.000 aproximadamente en los laboratorios trabajando, otros 1.000 trabajando en el público, sí, en los establecimientos públicos. Es decir, no tenemos farmacéuticos para contratar un segundo o un complementario. Eso es lo que en el fondo, esto es impracticable, honorable. Yo creo que cuando llegue esta petición, esta indicación que la hemos hecho nosotros como asociación gremial, ojalá tenga el apoyo para que esto sea practicable, para que esto pueda darse en lo sucesivo. Y a lo mejor exigir 2 farmacéuticos por aquellas farmacias que tienen una venta sobre 10 millones de pesos, por ejemplo, en un turno. Finalmente, y con esto termino, el tema de los auxiliares de farmacia, también estamos con un déficit enorme de nuestro personal, digamos, y lamentablemente, fíjese que tenemos exámenes para rendición una vez al año en los CEREMI. O sea, digamos, la reposición de personal no va a ser de aquí a un par de años, digamos, fácil de conseguir auxiliares de farmacia. Es algo que también hay que corregir. Muchas gracias, señor.
Bien, le agradezco a Héctor Rojas la exposición. Tenemos una segunda invitada que fue solicitada la ponencia al inicio de esta sesión, que llega a las 4:30, sí. Entonces, yo preferiría que abriéramos las preguntas ahora. Me ha pedido la palabra el diputado Núñez. ¿Alguien más que se quiera inscribir? Bien, diputado Núñez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero agradecer la presencia de nuestro invitado. Ha sido muy claro en exponer cuáles son las visiones de la farmacia independiente respecto de la propuesta del Ejecutivo que se ha denominado Ley de Fármacos 2. Yo tengo una pregunta que hacer, pero previamente quisiera ponerla en contexto. Hace algunos años atrás, en el gobierno anterior, nuestra Comisión de Salud activamente debatió la denominada Ley de Fármacos 1 con gran revuelo desde el punto de vista de todos los intereses que ahí se expresaron desde el punto de vista de los laboratorios nacionales, extranjeros, de las cadenas de farmacia, del propio gobierno a través de la Cenabás y del ISP. Y a lo menos dos conceptos que están expresados en el articulado a nosotros nos han hecho ruido porque se lo expresamos al entonces ministro Jaime Mañalich. Lo que iba a pasar con el precio de los medicamentos genéricos y particularmente con los genéricos bioequivalentes, producto del tipo de bioequivalencia que se estaba desarrollando. Y han pasado algunos años y ha ocurrido lo que nosotros dijimos. Los medicamentos bioequivalentes genéricos han aumentado de precio y ese es un objetivo no buscado. La idea era al revés. Efectivamente, existiendo una institución que fiscalizara y garantizara la bioequivalencia en nuestro país, a partir de eso es posible la intercambiabilidad cuando tenemos bioequivalencia real y eso implica mayor oferta, mayor información a los consumidores y, por lo tanto, en teoría, disminución de los precios, cosa que no ha ocurrido. Tuvimos una segunda observación respecto del concepto de fraccionamiento que se aprobó por un voto en la sala de la Cámara de Diputados, por un voto de 120. Y que si analizamos lo que ha pasado en estos años, no hay política de fraccionamiento regulada, fiscalizada en nuestro país. Es letra muerta. Pero la pregunta tiene que ver con los medicamentos de la receta magistral. Usted ha descrito acá dos situaciones que parecen bastante poco razonables. Y me gustaría preguntarle cuáles son las razones que ha esgrimido el Instituto de Salud Pública o el Ministerio de Salud para mantener la política de que los medicamentos magistrales no pueden contener el mismo principio activo y la dosis de medicamentos que han sido fabricados por laboratorio. ¿Cuál es la lógica? Lo mismo lo que usted ha descrito de un periodo bastante restringido, teóricamente de 40 días, para que pueda determinarse su uso seguro. La fecha de vencimiento es a los 40 días, cosa que no ocurre con otros medicamentos de la misma tipo producidos por los laboratorios. Es evidente que esto no tiene una lógica al describirla de esta manera, pero me gustaría que usted profundizara de las razones que se le han entregado y usted plantea que hace más de un año o un año en que no hay respuesta por parte de la autoridad respecto a la petición que ustedes han hecho de regularizar de manera más flexible la venta de medicamentos magistrales en nuestro país. Gracias, diputado Núñez. Le ofrezco la palabra al diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado. Quisiera preguntarle por su intermedio el tema, porque él en toda su exposición habló respecto a los laboratorios, y que parece que es un común denominador que hemos tenido en esta comisión, por distintas autoridades y personeros que han venido a exponernos. Y quisiera preguntarle si el tema de los productos farmacéuticos o medicamentos respecto al tema de precio está asociado al tema de la patente, lo que hemos escuchado acá. O sea, mientras esté, entre comillas, vigente el periodo de reconocimiento de la patente o de la propiedad intelectual de los medicamentos,
Y una vez que esos plazos terminan, es como que ahí empezaría, y esa es la pregunta que quiero hacer derechamente, a retirarse estos medicamentos por parte de los laboratorios respecto al desabastecimiento de algunos medicamentos, que es lo que usted planteaba. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que también se ha planteado durante el desarrollo de la comisión y que tiene que ver con la facultad que podría otorgárseles a los, y eso es una opinión a usted como químico farmacéutico también, para que sean estos profesionales los que puedan eventualmente sugerir o orientar el intercambiar a lo mejor respecto de una prescripción médica un medicamento, dado que son, y si estoy equivocado me corrige, por favor, los profesionales que tienen el mayor conocimiento respecto a la composición y a los efectos que podrían tener en un tratamiento determinado, para poder orientar a la comunidad, porque ¿cuál es el problema que nos hemos enfrentado? Y en eso quiero ser majadero. Las personas no tienen ninguna capacidad de tomar decisión por sí mismas, aunque exista información, que es bastante difícil entenderla, respecto a cambiar un medicamento que ha prescrito el médico tratante. Me lo pidió el médico, no me lo pidió cualquier persona, o sea, no me lo prescribió cualquier persona. Entonces, ¿qué opinaría usted del hecho de que un químico farmacéutico tenga la posibilidad de poder sugerir, orientar, incluso tener la posibilidad de decir, mire, no está pero le sirve, digamos, para el tratamiento que usted tiene? Esas serían las preguntas, presidente. Gracias, diputado Pérez Lassen. Diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestro invitado. Yo quisiera referirme a algunos puntos de los que tocó nuestro invitado por su intermedio, presidente. Me gustaría preguntar específicamente qué es lo que sugiere el gremio que usted representa. Por ejemplo, en el primer punto que usted refiere y que habla al respecto de las fiscalizaciones del ISP que han iniciado sumarios sanitarios que han terminado sancionando a farmacias porque no están los medicamentos, o sea, porque el laboratorio generó una suerte de desabastecimiento, ustedes no pueden comprar, entiendo yo, y los sancionan porque no tienen ese medicamento. Entonces, mi pregunta es, en ese punto, ¿qué es lo que usted recomendaría si usted tuviera la potestad de legislar y de ser el Ejecutivo? ¿Cuál es el cambio que usted solicitaría en ese punto? Eso es lo primero que me gustaría preguntar. Al respecto de las multas, usted dice que es desproporcionado porque las de las seremías no alcanzaban más allá de las 20 a las 30 UTM y que a veces ha llegado hasta las 1000 UTM, y usted ponía el ejemplo de que, no sé, una farmacia valía 20 millones y la sancionan 40, por ejemplo. Entonces, usted propone una escala, según las utilidades. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál cree que usted que sería el cambio que uno tiene que hacer? Porque más allá de denunciar el problema, me gustaría saber cuál es la visión que ustedes tienen de una posible solución. Esta comisión tiene que dar recomendaciones, entonces a nosotros también nos interesa saber eso. Al respecto del tema del 79, del famoso 79, a mí me gustaría que se refiriera a qué significa si nosotros efectivamente derogamos la parte del 79 que impide hacer recetas magistrales con las mismas dosis de los medicamentos. ¿De qué cambio estamos hablando en acceso a medicamentos? ¿De cuánto? ¿De un medicamento que vale tanto, más o menos, cuánto bajaría? ¿Qué porcentaje? O sea, en realidad, y ¿sabe? En particular me gustaría que se refiriera, si es posible, cuando esto estaba vigente hace 5 o 6 años atrás, la Cenabás adquiría medicamentos por recetario magistral. ¿Qué impacto tenía el que la Cenabás adquiriera medicamentos por recetario magistral para el Estado? Porque una cosa es la gente, que efectivamente es más barato, ¿no es cierto? Y usted nos va a decir cuánto más barato es, pero el Estado, que cuando compraba recetario magistral bajaban los precios, era un ente regulador de otros precios. ¿Han subido los precios de la Cenabás desde que ya no se puede efectivamente comprar por recetario magistral? Yo creo que esa es una duda bien importante, presidente. Yo quisiera preguntarle respecto a la regulación del fraccionamiento.
¿Qué es lo que debiera cambiar de la regulación del fraccionamiento para ser eficiente y efectivo? Porque usted pone en su presentación y nos dicen que los laboratorios siguen fabricando envases y qué sé yo, y siguen ganando, que deciden poner la dosis, sobran los medicamentos muchas veces. Bueno, nos lo decía en su momento la Comisión de Salud, el Colegio Médico, que a veces esos medicamentos que sobraban eran el problema de las intoxicaciones de los niños y otra cosa, nos daban otros problemas agregados, pero ¿qué es lo que debiera cambiar entonces en el fraccionamiento para que realmente el fraccionamiento sea útil? Yo quisiera preguntarle también por el tema de la exigencia de tener todos los bioequivalentes, también en el mismo tenor. ¿Qué debiera cambiar ahí? Por ejemplo, yo creo que es importante tener bioequivalentes para que no le vendan uno nomás, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted recomienda, por ejemplo, tener que la obligación no sea tenerlos todos, sino que tener, por ejemplo, el más barato como obligación? Uno, dos, no sé. ¿Cuál es la propuesta al respecto? Porque bioequivalentes tenemos que tener en la farmacia para hacer un cambio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? También me gustaría... en el tema del genérico entendí que usted está de acuerdo en que se ponga la denominación común internacional y que también se puedan dejar fuera de la bioequivalencia los medicamentos que han sido seguros, probados, etcétera, y que es como una bioequivalencia por reputación, ¿no es cierto? Eso entendí yo. Y me parece bien. La solicitud del tema de los auxiliares de farmacia, ¿tiene que ver sobre todo con el recetario magistral o es un problema general? ¿Es un problema que se produce solamente en Santiago o es un problema que se produce más en regiones? Esta ausencia de profesionales que como ahora se tienen que formar estos 3 años en los institutos, qué sé yo. ¿Podemos detallar un poco más cuál es la problemática? Es decir, ¿se puede hacer una normativa que sea especial, por ejemplo, en las regiones lejanas, que ahí sí se permita al farmacéutico capacitar a este técnico? Es decir, o esto tiene que ser general y también se produce en Santiago. A mí me gustaría entender cuál es la problemática que se está generando en materia de los auxiliares de farmacia propiamente tal. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Rubilar. Para finalizar voy a intervenir yo. Señor Rojas, ¿cómo está? Algunos puntos. Usted ha dicho lo siguiente, en una aseveración en 6º lugar de su presentación, dice, y leo textual, nos obliga a presumir que fue redactada en gran parte por los laboratorios. Esa es una precisión que usted realiza en virtud de la Ley de Fármacos 1, y a mí me gustaría saber si pudiera precisar a qué se refiere con ello, porque la ley finalmente sale de un debate o una discusión en la Cámara, en el Senado, va a un tercer trámite y termina en comisión mixta. Mal podría haberla redactado algún agente externo cuando implicó, digamos, el trabajo legislativo de muchos parlamentarios que incluso teníamos posiciones divergentes. Entonces quería darle la oportunidad de precisar a qué se refiere con eso, si se refiere a la ley, al proyecto de ley o a qué cosa. En segundo lugar, yo quisiera entender lo siguiente, recetario magistral primero, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, en una ley que nace o en un proyecto de ley que nace en el Senado y que busca eliminar integración vertical, después se le fueron agregando otros elementos, yo no entiendo con qué viabilidad y compatibilidad con las ideas matrices, ese es otro tema, ¿no? Como por ejemplo células madre o regulación de dispositivos, no sé cómo pasó la admisibilidad, indicaciones de esa naturaleza, pero independientemente de ese paréntesis, ¿no? El proyecto originalmente buscaba eso, integración vertical, etcétera, etcétera. Entendiendo y asumiendo que la integración vertical tiene un efecto negativo sobre los precios finalmente y afectaría a la ciudadanía, esa es la hipótesis, entiendo que plantea. Sin conocer en detalle esa ley porque está en el Senado, ¿cómo entonces entenderíamos estimular mayormente un recetario magistral, siendo que hay un proyecto que busca eliminar esa integración vertical? ¿Se puede presuponer entonces que se podría permitir una integración vertical cuando la farmacia elabora el mismo medicamento y luego lo vende? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una farmacia que tiene un recetario magistral? ¿Bajaría, subirían los precios? No sé si logran entender la pregunta, en el sentido de que, claro, se contradeciría, digamos, con esta idea que se presupone
de que existe, digamos, en ese vínculo un efecto negativo, siendo que aquí se está planteando que por la vía, al menos de recetario magistral, podría haber una integración vertical, digamos, con un efecto favorable. ¿Cómo además el recetario magistral podría establecerse con un principio de certificación de calidad? Los medicamentos que nacen de laboratorio y son vendidos en farmacia, se les obliga a que tengan varios de ellos por lo menos bioequivalencia, y entendemos que en la bioequivalencia hay un certificado de estándares mínimos de cómo opera el medicamento cuando es consumido por los pacientes. Y finalmente, en materia de fraccionamiento, fue una gran discusión. Algunos de nosotros planteamos que debía avanzarse efectivamente el fraccionamiento, pero de origen. Después otros planteaban fraccionamiento en el punto de venta. Esa fue la discusión. Entonces, no se quiere recetario magistral porque eventualmente podría haber efectos sobre la manipulación de los medicamentos que se forman allí. Sin embargo, sí se le traspasa, digamos, el fraccionamiento a los puntos de venta. Entonces, conceptualmente no me concuerda, no sé si logro explicarme. Para mí lo lógico sería exigir que los fraccionamientos vengan del punto de origen, o sea, de los laboratorios. Porque ¿qué tenemos hoy día? Medicamentos que tienen menor cantidad y obligan a comprar más cajas en agudos, y medicamentos con menos cantidad en crónicos, que implica también a la larga una compra de una caja más. Si yo tengo medicamentos con 28 comprimidos, a la vuelta de un año tengo que comprar una caja más de eso, en el caso de pacientes crónicos. En el caso de pacientes agudos, vendo medicamentos con una dosis menor que el tratamiento habitual, por lo tanto, obligo a comprar una segunda caja. No sé si me explico. Entonces, en materia de fraccionamiento es claro que lo que se busca es poder tener una dosis que sea exacta, pero mi pregunta es, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de si debiera ser de origen? O sea, que el blister esté en la dosis correcta y dosis que son relativamente conocidas, sobre todo en muchos medicamentos, o en el punto de venta, como es lo que busca de alguna forma u otra la actual legislación. Eso. ¿Sí? Diputada Rubilar, pero si hace solo las preguntas sin intervención previa. Ninguna. Okay. Quisiera preguntarle si ustedes como farmacia independiente estarían a favor de que la Cenabás efectivamente, ustedes pudieran comprarle a la Cenabás con una banda de precios. Me gustaría saber si están a favor de eso. Y me gustaría saber su opinión al respecto de estas empresas que importan medicamentos, pero que son como empresas de importadoras, que no son farmacias, son una... No me acuerdo el nombre ahora. Estas empresas que son importadoras, que se denuncia de que no necesitan autorización sanitaria, ningún cumplimiento de ningún tipo, y que finalmente, al parecer, operan a través de las recetas personales de pacientes. Son como unos intermediadores. Me gustaría saber la opinión también de las farmacias independientes respecto de eso. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Voy a comenzar con las preguntas del honorable diputado Núñez, que tienen que ver con intereses de los laboratorios extranjeros, dice, que estarían aumentando, ¿no es cierto?, los precios, y que esto se podría morigerar, digamos, permitiendo la intercambiabilidad. Voy a, en varias oportunidades, a referirme a un dicho muy antiguo que dice que a mí me gusta mucho: los cuidados del sacristán terminaron, ¿no es cierto?, intoxicándolo, bueno, matándolo, matando al señor cura ya, matando al señor cura, hablemos derechamente, ¿ya? Y yo creo que eso tiene muy cierto. Porque fíjese que toda esta exigencia, todas estas situaciones que cada vez más hacen tremendamente complicada la industria farmacéutica, vienen de la mano negra, de los intereses internacionales de grandes empresas. Estamos hablando de transnacionales que tienen, digamos, el poder absoluto a nivel mundial. De hecho, aquí una de las que estaba invitada, digamos, se excusó de venir hoy día, ¿ya? Entonces, yo diría, y me atrevo a decir por los años de experiencia que tengo, 30 años ya, yo me recibí en la Universidad de Concepción el año 77, fui egresado, trabajé 5 años en laboratorio,
y posteriormente me dediqué a la farmacia privada y he trabajado como farmacéutico, dueño de mi farmacia. Creo que en un momento tuve 4 farmacias pequeñas, digamos, de barrio, que las fui, digamos, vendiendo para tener una mejor calidad de vida y dedicarme mejor a una que a las 4. Además, me interesó este tema de lo gremial porque yo siempre he sido defensor de mi profesión básica, que es la de químico farmacéutico. Incluso estudié otra profesión, me recibí de abogado también para entender más esto y poder colaborar mejor en todo este quehacer gremial, digamos. Y resulta que, vuelvo a insistir, o sea, aquí se están dando mucho, tiene mucha aplicación esto de que los cuidados del sacristán, ¿no es cierto?, terminan matando al curita. Y le voy a colocar un ejemplo, a lo mejor me voy a saltar y voy a ir respondiendo otras preguntas, con su permiso, señor diputado, porque igual va a ser positivo para responder su pregunta. Con todo el permiso que quiera, pero a través del presidente. Señor presidente, por favor, disculpe, no estoy acostumbrado a esta situación. El tema, por ejemplo, del fraccionamiento, ¿ya? El año pasado hubo una charla dictada por un colega químico farmacéutico de Canadá, que pertenece a farmacéuticos, ¿cómo se llama esta institución mundial? Farmacéuticos sin fronteras, ¿ya? Que son profesionales, ¿no es cierto?, que están dedicados, digamos, a nivel mundial de realizar, digamos, tengo entendido, incluso gratuitamente, muchas actividades. Y él explicaba cómo se hacía el fraccionamiento en Canadá. Y yo lo encontré muy lógico, porque fíjense ustedes que la calidad de un medicamento, personalmente, lo que estoy diciendo, a lo mejor hay otras colegas que no están de acuerdo conmigo, lo más importante en la fabricación de un medicamento, más que la materia prima, es el químico farmacéutico, el profesional. O sea, yo no saco nada con tener la mejor materia prima, el mejor laboratorio, los mejores recursos. Y esto le pasa, yo creo, que a los médicos también. O sea, si el médico es malo, aunque trabaje en la clínica Las Condes y tenga todo el aparataje no sé, pues de instrumentos y qué sé yo, para mí, en lo personal, lo que hace la calidad de un medicamento, partiendo como el primer requisito, es el químico farmacéutico. O sea, si a mí me dicen, mire, este laboratorio se fabricó este producto farmacéutico se fabricó en un laboratorio, ¿ya?, y lo entregó o lo fabricó fulano de tal, químico farmacéutico, eso para mí ya es importante. Por lo tanto, en Canadá, señores diputados, mostraba este señor que en el lugar donde la gente se acercaba a buscar el producto, ¿ya?, estaba el químico farmacéutico, ¿no es cierto?, anotando los datos esenciales, que eran el nombre del médico, el nombre del paciente, un teléfono del paciente y la dosis, qué sé yo, y un número de registro en el... Y con eso, ¿ya?, en Canadá, que tiene una de las mejores medicinas del mundo, era más que suficiente. También explicaba que a ellos los laboratorios, por ejemplo, las cápsulas se las vendían en unos tremendos tachos así, por 1000 cápsulas, con el número de serie afuera, el nombre del producto, porque en el fondo el responsable de vender ese producto era el profesional químico farmacéutico. Sobre él caerían, digamos, todas las demandas y por prejuicios que pudieran darse si comete un error o si lo hace mal, ¿se fijan? Pero acá en nuestro país resulta que nos están exigiendo, nos están aplicando demasiados requisitos que en el fondo este tijereteo que se podría hacer de una forma muy sencilla, ¿ya?, va a ser impracticable por la farmacia privada y sobre todo por la farmacia
independientes. Nos están pidiendo, ¿no es cierto?, que tengamos que tener poco menos que todo un sector habilitado para hacer este tipo de prácticas, ¿se fija? O sea, Señor Rojas, sí. ¿me permite una interrupción? Lo que pasa es que a las 4:30 ya teníamos una invitada que llegó, entonces le pediría si pudiera acotar un poco la respuesta. Perfecto. Con más precisión, porque ya en la exposición nos quedó clarísimo el punto. Correcto. Bien. Entonces, en el tema que volviendo a lo que me preguntaba el diputado Núñez, ¿ya? Aquí en realidad está a la vista de que el aumento de precio de los medicamentos en nuestro país se ha debido, ¿no es cierto?, a los intereses que tienen los grandes laboratorios en nuestro país, ¿ya? Y que, por supuesto, la intercambiabilidad sería una de las formas de que la gente tuviera acceso a precios más baratos en su medicación. Respondiendo lo de la diputado Pérez, ¿ya?, en relación al precio de las patentes, él preguntaba si una vez que caducaba una patente, el laboratorio lo discontinuaba. La verdad que en nuestro país eso no se ha dado porque el laboratorio inteligente, en forma muy inteligente, ha sacado una copia del producto. Por ejemplo, celebra Capsule, bioequivalente, ¿ya?, que es un poco más barato, es decir, no pierde, se fija, o sea, sigue en el fondo utilizando la marca para obtener los precios que a él le interesa cobrarle a nuestro país. La mayoría del desabastecimiento se ha provocado precisamente porque los productos son muy baratos y a los laboratorios no les interesa, ¿no es cierto?, seguirlos fabricando. No sé si me he dado a entender. Diputado Pérez, muy breve. Sí, no, es sobre lo barato o caro. Dice a los laboratorios no les interesan los medicamentos baratos. ¿Cuándo son baratos los medicamentos? Porque yo me imagino que ellos aprovechan el margen que les permite la ley mientras esté vigente la patente, que nadie puede fabricar otro que no sean ellos. Claro. Entonces, eso es lo que quería precisar, o sea que cuando cae el precio, digamos, es producto de eso, porque queda libre, digamos, para que cualquiera pueda fabricar el producto, a eso me refiero. Claro, efectivamente se han dado todas las situaciones, incluso se han dado en algunas situaciones de dumping, en que el laboratorio ha bajado el precio de un producto que costaba 50.000 pesos la unidad, lo ha bajado a 5.000 pesos, en el fondo para dejar fuera a todos los otros actores, digamos. Se ha dado de todo, señor diputado. Entonces, pero sí la razón principal por la cual es que estamos hablando de productos de menos de 2.000, 3.000 pesos, ¿ya?, que son esenciales, ¿ya?, y que son los únicos que la gente puede acceder. Continúo con la pregunta de la diputada Carla Rubilar. Sí. Bueno, ella me pide sugerencias, ¿ya?, en el tema de la fiscalización y las sanciones. Yo creo que aquí bastaría con aplicar la costumbre, que obviamente se hace a nivel de todo el derecho anglosajón, digamos, y les va bastante bien, parece. Es decir, si la costumbre era aplicar multas de 10, 20, 30, ¿por qué no seguirlas en el mismo rango, ¿ya? O aplicar una multa que en el fondo impida que el regulado o el sancionado vuelva a cometer, ¿no es cierto?, la misma conducta, ¿ya?, infraccional, pero no cercenarle, no cortarle los brazos, digamos. Eso es más o menos una sugerencia respecto de la fiscalización. Y afortunadamente hemos estado en contacto con las autoridades sanitarias del ISP y de ANAMED, ¿ya? De hecho, el miércoles tenemos una reunión con doña Pamela Milla, que está aquí presente, y vamos a tratar también estos temas, trataremos, ojalá que nos escuche como corresponde. Respecto del artículo del decreto supremo 79,
De todas maneras que es más barato un recetario magistral. Porque fíjese usted, cuando yo me recibí, alcancé a fabricar algunos recetarios magistrales en ciudades como Curicó, por ejemplo, donde hice mi práctica. Y resulta que ahí un recetario magistral se calculaba, cuando había que prepararlo, el farmacéutico sumaba los costos y los multiplicaba por 2. O sea, teníamos un 100% de utilidad, ¿ya? Lo que era razonable por el trabajo, por, qué sé yo, mantener materias primas, por todo lo que significaba. Pero resulta que los laboratorios no se conforman con un 100%. O sea, aquí tenemos 1000% en algunos productos, ¿se fijan? Y sobre todo productos que son esenciales. Estamos hablando de, no sé, pues productos para el cáncer, para enfermedades catastróficas. Ahí, digamos, ya se han disparado, digamos. Entonces, el recetario magistral, claro que sería una solución si es que, ¿no es cierto?, eliminamos estos articulados, que no tienen, le vuelvo a repetir, ninguna causa técnica, ningún fundamento científico técnico del punto de vista farmacéutico. Fíjense que cuando yo me recibí el año 77, los únicos medicamentos que estaban sujetos a fecha de expiración eran los antibióticos y las enzimas. El resto de los medicamentos no tenían fecha de vencimiento, porque son productos estables, son sustancias químicas. Y la razón que la Organización Mundial de la Salud, digamos, esgrimió para que colocaran vencimiento era que los envases se ajaban en el tiempo en las estanterías y era muy feo vender un producto sucio o maltratado, ¿se fijan? Tanto cambiarle de precio y todo lo demás. Eso es lo que sucedía hace 30 años atrás. No creo que las sustancias químicas hayan modificado su estructura en 30 años. Me preguntaba por empresas que hacen este trabajo de traer un medicamento, ¿ya?, y después entregarlo a un paciente, ¿ya? Yo entiendo que lo que usted está diciendo, y nosotros se lo hemos hecho, la consulta al ANAMED y al Instituto de Salud Pública, en el fondo lo que están haciendo es dispensar, es la labor de una farmacia, nada más. Porque si yo traigo medicamentos de afuera, tendré que dejarlo en alguna bodega. Ahora, esa bodega tiene que estar registrada, ¿no es cierto? Tiene que estar autorizada por ANAMED. Lo que pasa es que lo que nos ha dicho ANAMED, que la norma dice que cualquier persona puede traer medicamentos del extranjero, ¿no es cierto?, y utilizarlo. Yo entiendo, o sea, si yo tengo un sobrino, como me sucedió, tuve que ir a Mendoza a buscar la bromocriptina que no había aquí, un día viernes, y la traje de contrabando, lo reconozco, lo digo aquí. O si no, se moría, estaba en la clínica alemana, no había bromocriptina en este país. Fui a Mendoza, se la traje y se la entregué. ¿Se fija? Porque si hago el trámite, cosa que tampoco me parece prudente que ANAMED, por ejemplo, este organismo, este departamento que realice esta gestión, ¿no es cierto?, tenga sábado y domingo. De alguna manera debieran, ¿no es cierto?, estar todos los días funcionando. Pues imagínense una semana que tenga 4 o 5 días. O sea, vamos a aumentar el padecimiento de esa persona 5 días más de lo normal por el hecho de que no hayan funcionarios que le pongan la firma. Entonces, disculpe, señor presidente, pero estos temas, en lo personal como profesional, me apasionan. Yo creo que esto es bueno y aprovecho que está presente, ¿no es cierto?, doña Pamela Niña, que es la jefa de esta situación. Algo debiera hacer para que los pacientes, estamos hablando de gente a veces con cánceres terminales o niños, pongámoslo, ¿no es cierto?, la mano en el corazón, o sea, ¿por qué no invertir un poco más y que esa gente se trabaje los sábados, domingos y festivos y hágala? Finalmente, para contestar su pregunta, señor presidente. Claro, como le decía al principio, hay una serie de articulados, ¿no es cierto?, que benefician indudablemente solamente a los laboratorios extranjeros, ¿ya? Entonces, no me cabe en la cabeza pensar de que aquí no hubo intervención de intereses. Claro, se discutió
Pero la verdad que en el momento cuando se discutió la ley de fármaco 1, en que vino el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, el que habla como AFI Chile de UNFACH, no recuerdo la persona que vino, y que intervino ante ustedes, estábamos preocupados de otro problema. Teníamos el problema de las góndolas. Y todos estábamos, digamos, discutiendo, tratando de echar abajo esta normativa que afortunadamente, ¿no es cierto?, y nos dejamos fuera todas estas situaciones. Decíamos, oye, ocupémonos de esto, porque lo otro se podrá, en el camino se arregla la carga, decíamos. ¿Ya? Entonces, por favor, todos en choclón, echemos abajo el tema de las góndolas. Y esa fue una de las razones, señor presidente. Si usted lee, yo le puedo hacer un informe de cada uno de los artículos en el cual, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema del DCI. ¿Por qué el laboratorio Pfizer y los laboratorios internacionales no quieren este DCI? Porque, por supuesto, la gente va a tener acceso a medicamentos más baratos. ¿Por qué no puede tener derecho si la persona no puede comprar un Ambilán que vale 25.000 pesos, señor presidente, para una, a lo mejor, bronconeumonía de su hijo? ¿Por qué no puede comprar el más económico bioequivalente? Quedaron muchas preguntas por responder, pero nuestra asociación gremial, si no estoy yo, cualquiera de nosotros va a tener el gusto de poder contestarla. Sí, diputada Rubilar, pero... ¿Se la podemos enviar? En una de esas nos puede mandar un escrito. Sí, mire, si hay intención en la próxima sesión, traerla escrita y poder reenviarla para que pueda responder, yo creo que sería lo ideal. Sí, ya. Y ahí podríamos concordarlo además porque no podemos... Bien. Agradezco entonces a don Héctor Rojas su presentación apasionada como él mismo se ha descrito. Muchas gracias. Vamos a dar entonces ahora la bienvenida a la señora Migdalia Denis, ¿sí? Presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, miembro del board de IAPO, representante ante Eurordis y Aliver, o Agrupación Iberoamericana de Enfermedades Raras. ¿Sí? Bien, señora Migdalia, bienvenida a esta comisión. Le vamos a ofrecer la palabra. Lamentablemente tenemos sesión hasta las 17:30. No sé cuánto tiene usted contemplado exponer. ¿Cuántos minutos faltan? Nos quedan 35 minutos, ¿sí? Muchísimas gracias. Para considerar también las preguntas que puedan surgir. Gracias. Gracias, Bien. señor presidente, Sí. doctor Víctor Torres, y gracias a todos por escucharme y darnos la oportunidad de estar acá. Como bien usted lo dijo, soy presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Somos la alianza latina de pacientes más fuerte en este momento en Latinoamérica, y quiero hacer un breve repaso de cómo estamos conformados. Ok, ¿cómo estamos conformados? La estructura de la Sociedad Latina está conformada por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Estamos conformados por varios países. Yo la presido, soy de Venezuela, aunque vivo en los Estados Unidos. Luego tenemos representantes de Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Perú y España. Y tenemos también un comité científico representado por varios directores de Latinoamérica. En el año 2001, cuando yo fui diagnosticada con la enfermedad, no existía ninguna organización de pacientes. En este momento somos 18 organizaciones de pacientes en 14 países latinoamericanos. ¿Qué consideramos que son nuestros factores de éxito? Nuestra estructura, nos basamos en planes estratégicos, somos innovadores, tenemos contribuciones, manejamos redes sociales, empoderamos a los líderes de las organizaciones de pacientes para gestar acciones, especialmente este año en políticas públicas, que es una línea estratégica que incorporamos este año en nuestra organización. Hemos difundido materiales educativos, boletines, trabajamos con
medios de prensa. Pero aquí yo creo que lo más importante en esta lámina es el punto número 8 y el punto número 9, donde estamos trabajando para impulsar políticas públicas y trabajando por los derechos humanos de los pacientes, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos campañas exitosas a través de la historia, que todas están relacionadas al aliento o a la falta del aire, y ya ahorita explico también en qué consiste la hipertensión pulmonar. Comenzamos, acá con una campaña que se llamaba Sin Aliento, luego Quédate Sin Aliento, y luego Un Aliento para Vencer, que Un Aliento para Vencer es una aplicación que tenemos en los teléfonos celulares y consiste en generar una competencia para ver cuánto uno puede soplar. Y eso está conectado con una plataforma muy poderosa que se llama Change.org, que se basa en peticiones. Ya tenemos 7 peticiones en diferentes países latinoamericanos, y una de ellas con un efectivo resultado, que es esta niña de Costa Rica que al fin, después de 2 años y medio, está siendo atendida para hacerle los exámenes para lo que requería su enfermedad. El año pasado, a través del Parlamento Latinoamericano, introdujimos una ley marco, o la propuesta de una ley marco para enfermedades raras, la cual fue aprobada en noviembre del año pasado por el Parlamento Latino, con la idea de impulsarla en el resto de los países latinoamericanos. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con el Parlamento mexicano para impulsar esta ley. Estamos trabajando también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos con Colombia, en las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La primera gestión la comenzamos en Guatemala y la segunda acá en Chile. En Guatemala nos reunimos, hicimos la primera reunión hace un mes, hace 2 semanas hicimos la segunda, y hoy unimos allí a las Naciones Unidas, o sea, obviamente las Naciones Unidas, la Procuraduría de Derechos Humanos y a una serie de agrupaciones de pacientes. Y hoy justamente, por el desabastecimiento de medicamentos, la Procuraduría de Derechos Humanos introdujo un recurso de amparo contra la Seguridad Social que se llama ICST en Guatemala, por el desabastecimiento de los medicamentos originado por estas reuniones. Es decir, ya todavía no ha concluido la serie de reuniones, son 4, y pues ya estamos teniendo resultados efectivos. Lo que estamos esperando es primero empoderar a las organizaciones de pacientes en cuanto a cuáles son sus derechos desde el punto de vista de derechos humanos, y al final que podamos tener una recomendación de parte de las Naciones Unidas para impulsar acciones. En el caso específico de Guatemala tenemos la ley de enfermedades raras hecha, y pasó una primera sesión, se requieren 4, y se quedó allí, tiene 1 año y medio más o menos guardada la ley y no ha proseguido, y uno de los objetivos que estamos buscando es que se continúe con ese impulso que se comenzó hace 2 años. Y pues estuvimos aquí la semana pasada la reunión en Chile en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y esperamos estar en agosto comenzando a tener las reuniones. Van a ser 4 también con las diferentes organizaciones de Chile, por la misma vía, empoderándolos sobre los derechos humanos. Estas son gestiones que hemos venido haciendo en las organizaciones en México. Parte de todo este proceso, digamos, y la catalogación, no estoy segura si se dice así la palabra, del éxito que ha tenido la sociedad latina, es la alianza. Primero, la red latina, que somos en este momento, según de acuerdo a algunos expertos, la alianza más fuerte de pacientes en Latinoamérica, por encima de cáncer de mama incluso. Estamos aliados con IAPO, soy
el miembro del board de IAPO representando a Latinoamérica, lo cual quiere decir que en la próxima asamblea de la Organización Mundial de la Salud para América voy a estar yo como representante latina de los pacientes. Trabajamos con asociaciones grandes como las europeas y las americanas, Eurordis, que es una de las organizaciones más grandes de enfermedades raras, el Parlamento Latino, etcétera, ¿no? Ahorita, un poco yo estoy hablando de hipertensión pulmonar y quizás no estamos claros en qué consiste la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar Diputada Rubilar, ¿sí? ¿Una interrupción? No, es porque llegaron los invitados de Valparaíso y no sé cómo lo vamos a hacer, presidente, entonces Lo que una pasa de es esas que mejor. Estamos sin posibilidad de extender la Sí, sesión. por eso, para avisarle al tiro mejor o no. Entonces, claro, si me disculpa 30 segundos, una interrupción. Lo que pasa es que hubo un problema, fuimos claramente informados de la situación, señor Maximiliano Santa Cruz, ¿no? Bien. Y fuimos informados de la situación. El punto es que se accedió entonces supletoriamente a recibir a nuestra invitada que está exponiendo y tenemos un problema reglamentario respecto de extender la sesión. Por lo tanto, no creo que alcancemos a escuchar la ponencia, pero si gusta y usted tiene también la voluntad, poder dejarlo como invitado para la sesión de la próxima semana. ¿Sí? Para poder liberarlo y que no corran tanto. Vamos a dejarlo en primer lugar de la tabla el próximo lunes, entonces usted le vamos a informar. Sí, va a ser en Santiago. Mis excusas por... Muchas gracias. Continúen. Bueno, la hipertensión pulmonar es una alteración en la arteria pulmonar que tiene una prevalencia de 52 personas por millón. Es catalogada como una enfermedad rara. Y pues el punto es que al final las válvulas o los vasos del pulmón se contraen y esa contracción genera un problema en el corazón. Y tenemos medicamentos especiales. La enfermedad es crónica, es grave, es degenerativa. Si no es tratada a tiempo, las personas se pueden morir en el término de 2 o 3 años. No tiene edad ni sexo. Sin embargo, por estadísticas internacionales, la incidencia es en etapas productivas, niños y mujeres, porque es 2 veces más a mujeres que hombres, y es básicamente en etapas productivas. Ahora, ¿qué está pasando en Chile con hipertensión pulmonar? Y traigo hipertensión pulmonar porque obviamente es el caso que más conocemos. Se estima que tenemos 888 casos de pacientes o casos con hipertensión pulmonar, de los cuales solo el 6% solamente está tratado por la ley Ricarte-Soto. Los otros pacientes bajo ningún concepto, excepto por privado, pueden tener acceso a los medicamentos. De acuerdo a estas cifras que estamos manejando, quiere decir que si no hay mayor inclusión de los pacientes dentro de que estén protegidos por la ley Ricarte-Soto, estaríamos hablando que al menos 830 personas estarían muriendo en 2 o 3 años si no actuamos de otra manera, y estarían muriendo por falta de medicamentos. La ley Ricarte-Soto, desde el punto de vista internacional, a nosotros nos llama mucho la atención que en el resto de Latinoamérica las leyes y solamente esto es un comentario mirando las leyes de los otros países, son leyes para enfermedades huérfanas, leyes para proteger a los pacientes con enfermedades raras, y aquí se llama tratamiento de alto costo. Es una ley de tratamiento de alto costo. Entonces nos llama un poco la atención el nombre, porque se pudiera percibir
que no es al paciente el que está protegiendo, sino estamos mirándolo desde el punto de vista económico más que como persona, ¿no? Dentro de la ley Ricartes Soto se pretendía que este año estuviesen incluidos 205 personas adicionales y protegidas por la ley, lo cual hasta ahora llevamos solamente 56, de los cuales ya creo que 25 o 26, si mal no recuerdo, estaban en tratamiento por protocolos en años anteriores, ¿no? O sea que el incremento realmente no ha sido lo que esperábamos desde no ha sido lo que se espera, a menos que en estos próximos 6 meses se incluyan las personas que están faltando. Y sin embargo, no cubriríamos no estaríamos cubriendo ni siquiera un 50% de las personas que están afectadas con esta enfermedad. Por otra parte, otro caso que nos llama la atención es que existen 14 medicamentos aprobados para la hipertensión pulmonar. Aquí tienen que ser medicamentos específicos, y aquí hay aprobados 3, aunque hay 2 medicamentos específicos que están tratando también de ser incorporados, pero hasta ahora no ha sido posible, con lo que, pues, si estos 2 quedan aprobados, tendríamos al menos 5 medicamentos posibles para los hipertensos pulmonares. Y otra cosa es que la hipertensión pulmonar, dentro de la hipertensión pulmonar hay una gama de variantes dentro de la hipertensión pulmonar y no todas quedaron dentro de la ley. Y a nosotros le pongo esto porque desde que se comenzó a discutir la ley Ricartes Soto, en toda Latinoamérica estábamos pendientes de los resultados de la ley, porque todos decíamos, si Chile lo logra, en los otros países que no existen leyes, pues va a ser un modelo y un patrón a seguir. Sin embargo, quedamos sorprendidos que no quedaron todas las patologías, es decir, se segregó la hipertensión pulmonar, se dividió en pedacitos y no está cubriendo toda la hipertensión pulmonar y está quedando una cantidad fuera de personas tremenda. Entonces, todos estos puntos los estoy trayendo a colación como llamados de atención, porque pues yo me imagino que cuando se están discutiendo este tipo de leyes y hay muchas variables y muchos factores, pero nosotros desde afuera pues tenemos una realidad diferente. Y ya casi voy a terminar. Este cuadro es absolutamente interesante, yo no sé si lo pueden quizás mirar mejor en las láminas. Hicimos un comparativo entre los países latinoamericanos de qué enfermedades están. No logramos conseguir toda la data, pero tenemos qué leyes, las enfermedades raras, cuáles están cubiertas en cada uno de los países. ¿Se entiende? Cubiertas esa línea. Si vemos a Uruguay, Uruguay está cubriendo 26 enfermedades raras y está subsidiada completamente por el Estado. Colombia está cubriendo son 7.200 enfermedades raras a nivel mundial, ¿no? Esas se catalogan así. Colombia cubre 1.929 y están subsidiadas todas por el Estado. Perú, que comenzó el año pasado a trabajar en esta área, tiene 300 enfermedades cubiertas, enfermedades raras. Argentina está cubriéndolas todas. Ecuador tiene 108 y Chile solo 11. 11 patologías que fueron las que entraron en la ley Ricartes Soto. O sea, vemos cómo hay un desnivel bien importante en estos números, ¿no? Y específicamente para la hipertensión pulmonar podemos ver abajo en la última línea, para no entrar en tanto detalle, cómo México tiene 4 medicamentos, República Dominicana 1, Uruguay tiene 4, Colombia tiene 8, de los 14 hablamos, ¿no? Siempre. Perú tiene 2, Argentina tiene 9, Brasil tiene 2 y 3 por vía judicial.
Es decir, ellos tienen 2 cubiertas completamente por el Estado y 3 por vía judicial, que es cuando se van a los recursos de amparo y por vía expedita, incluso en 24 horas, pueden tener acceso los pacientes en el caso de que no tengan el acceso. Ecuador tiene 2 medicamentos y Chile tiene 3 y 4 por compras en particular. Bueno, eso es la venida para acá, es un poco manifestar nuestra preocupación tanto desde el punto de vista de enfermedades raras como desde el punto de vista de la patología de hipertensión pulmonar, cómo se están quedando una gran cantidad de pacientes fuera porque no están cubiertos por la ley. Pues eso es mi exposición. La verdad es que una vez más, señor presidente, Víctor, y a todos les agradezco muchísimo la oportunidad y pues bueno, quedo a la disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, muchas gracias por su presentación, señora Migdalia. Yo solo voy a hacer una precisión y me imagino que después querrán intervenir los diputados Pérez y Rubilar. Efectivamente, como usted plantea, a ver, Chile es un caso bien particular desde el punto de vista de la discusión de su ley, porque por una parte es una ley de protección financiera, ¿ya? Lo que busca en definitiva es poder hacerse cargo de enfermedades que tienen un tratamiento de alto costo. No es una ley de enfermedades raras. De hecho, cuando se hace el homenaje póstumo a Ricarte Soto, no era un paciente con una enfermedad de baja frecuencia o dentro de las catalogadas como enfermedad rara, él tenía un cáncer. Entonces confluyen conceptos y por eso puede ser un poco extraño, ¿no? Para quienes han estudiado casos o han visto políticas públicas que han sido focalizadas exclusivamente a enfermedades raras, el marco legal que se discutió en Chile. Si bien las 11 patologías que están cubiertas hoy día por Ricarte Soto son enfermedades raras, el concepto es un poco más amplio que eso y busca en definitiva poder también cubrir otras enfermedades que tienen un costo, un tratamiento bastante oneroso. Esa es como un poco la discusión en resumen, digamos, para poder justificar por qué el sistema chileno tiene esa diferencia. Si es mejor o peor, no le podría decir hoy día todavía porque es casi experimental. O sea, estamos con un primer decreto con pocas enfermedades y un segundo que debiera ir incorporando de manera progresiva patologías a lo largo del tiempo y que a mi juicio obviamente va a meritar una revisión en su momento. La diputada Rubilar ansiosamente nos recuerda a cada sesión de la Comisión de Salud la posibilidad de realizar un seminario en este sentido y vamos a intentar durante el presente año hacerlo para poder ir evaluando este tipo de situaciones y ver cómo se va resolviendo y de qué manera también se albergan de mejor forma las enfermedades consideradas enfermedades raras o de baja frecuencia. Diputado Pérez y después diputada Rubilar. Gracias, presidente. Saludar a nuestra invitada y por su intermedio la siguiente consulta que me llamó la atención respecto al último cuadro, comparativo con otros países. Dice Argentina todas las enfermedades raras o todas las enfermedades de alto costo. Porque Raras. todas las enfermedades raras. O sea, solamente en México tenemos 1.900 y tantas enfermedades raras y en Argentina, Colombia. o sea, en Colombia, y en Argentina todas. O sea, que pueden ser, no sé, más de 1.000, 2.000, 3.000, no sé. 7.200. Si pudiera, Quiere decir que Argentina las tenga todas, ¿no? ya, si pudiera justamente precisar en eso y en qué consiste ese subsidio, 100%, 50%, 30%, a eso me refiero. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a Migdalia. Agradecerle, presidente, esta oportunidad y al presidente Juan Luis Castro también, que nos dio inmediatamente la posibilidad de que Migdalia pudiera venir a exponer. Presidente, la intención de Migdalia y de nuestra invitación tiene que ver con que cuando estamos hablando de acceso a medicamentos, siempre la respuesta es que nos faltan recursos. ¿Ah? Siempre la respuesta es que tenemos que avanzar de a poco. Y Migdalia nos muestra un poco, con esta agrupación, una de las más grandes, si es que no la más grande de pacientes, la realidad del vecindario. ¿Ah? No nos estamos comparando con la OCDE, no nos estamos comparando con Suecia, con Noruega, no estamos comparando con el vecindario.
Y en el vecindario nos encontramos con la sorpresa, primero, que la inmensa mayoría tiene una ley de enfermedades raras. ¿Ya? Segundo, con que tienen una cantidad enorme de cobertura, muchísimo más grande que la ley Ricardo Soto. Y nosotros, cuando nos llamamos presidente por su intermedio los jaguares de Latinoamérica, aquí quedamos como gatitos de chalet. Entonces, a mí me preocupa, presidente, y creo que es súper buena la presentación, porque en particular ella es representante de hipertensión pulmonar, una de las enfermedades que ingresó en el primer decreto de la ley Ricardo Soto, presidente. Pero ¿sabe lo que pasó con esa enfermedad? No todos los tipos de hipertensión pulmonar, o sea, Migdalia partía diciendo que le llamaba la atención porque parecía como que estábamos tratando con nuestra ley más al costo que a la persona, más a la enfermedad que a la persona. Bueno, aquí ni siquiera dio para eso, presidente, porque la hipertensión pulmonar fue dividida y cubrimos unas partes de la hipertensión pulmonar y en las enfermedades que cubrimos, algunas categorías de pacientes, porque tampoco todos los pacientes de esa categoría entran. O sea, es la segmentación máxima del paciente lo que nosotros hicimos en la ley Ricardo Soto. Y incluso, hoy día tenemos 2 pacientes, porque usted vio que la cantidad de pacientes son pocas, tenemos 2 pacientes, Soledad de 29 años y Valeria de 11, que tienen los meses contados, si no acceden a ese medicamento, al medicamento que tienen que... Los meses contados, o sea, es así de brutal. Entonces, presidente, a mí lo que me gustaría, yo lo que le quisiera solicitar, yo sé que hay que refrendarlo después y todo, no, somos 4. A mí me gustaría que en el informe quede una cápita especial al respecto de la situación del vecindario, de Latinoamérica al respecto. Que hablemos en el informe de la falta de acceso y lo que hacen los otros países para que sus pacientes sí puedan acceder a medicamentos. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un apartado especial en esta materia, a lo que nos falta por avanzar en la ley de enfermedades raras. Él es el presidente, Migdalia, por su intermedio, presidente de la Comisión de Salud Permanente, ¿ya? Está presidiendo hoy día accidentalmente, pero preside la comisión la más relevante en esta materia. Y él efectivamente nos ha ayudado mucho y nos está contribuyendo para tratar de hacer un seminario para donde discutamos las enfermedades mal llamadas raras. Yo siempre digo que son mal llamadas raras porque al final somos más. Sí, son muchos más. Pero yo la verdad es que me gustaría tener esa cápita donde pudiéramos hablar, presidente, de la falta de codificación. Ellos tienen un trabajo con Fecher, que vino a exponer esta comisión, y con diferentes agrupaciones también. Es súper importante que podamos hacer una cápita en el informe de enfermedades raras, de que no hay codificación, de que no hay ninguna posibilidad que ingresen a la ley Ricardo Soto, porque como no existen, como no están codificadas en FONASA, y ese requisito para entrar a la ley, ellos definitivamente están fuera de cualquier tipo de protección, porque es un problema importar los medicamentos, porque muchos de ellos no están registrados en Chile, porque efectivamente pasan un montón de cosas. Entonces, a estos pacientes muchas veces la posibilidad de tener el recetario magistral es la solución de la vida. Significa bajar un medicamento de 2.300.000 pesos o de 1 millón mensual a 80.000. Lo decía don Daniel la semana pasada. Entonces, yo solamente agradecer y pedirle que ojalá que sacamos el acuerdo de que haya una cápita especial de la falta de acceso a medicamentos de enfermedades raras en nuestro país, la falta de institucionalidad, la falta de legislación y efectivamente sea una de las propuestas que la Comisión haga al Ejecutivo. Bien, muchas gracias, diputada Ruiler. No sé si quisiera... Sí, por favor. ¿Puedo agregar algo? En el caso de Valeria, que es la niña de 11 años, nos hemos unido toda la comunidad internacional y, bueno, básicamente los latinos, y hemos estado enviando medicamentos para la niña. Pero no es sostenible en el tiempo el que podamos conseguimos una donación para un año entre países como Argentina, Colombia y Centroamérica. Logramos enviar y la niña pues tuvo medicamento por un año. Cuando se comenzó el tratamiento el año pasado, se tenía la esperanza de que a través de la ley Ricardo Soto la niña pudiese tener acceso de manera permanente. Resulta que la niña quedó excluida de la ley y ahorita estamos en una absoluta crisis entre todas las organizaciones de pacientes
tratando de ver desde el punto de vista de la comunidad internacional cómo apoyar a la niña. Pero a nosotros también se nos hace bien difícil, pues porque estamos consiguiendo medicamentos donados de todas partes, lo cual no asegura la continuidad del tratamiento. Y si a la niña le falta medicamento que ya se le va a acabar pronto, le quedan unos 3 o 4 meses, la niña puede incluso tener un efecto rebote y podría fallecer. Igual que en el caso de la chica de los 29 años, que es una mujer en absoluta edad productiva y está en una crisis severa por falta del medicamento, también porque quedó fuera de la ley Ricarte Soto o porque uno de los medicamentos no ha sido aprobado. Entonces, solamente quiero acotar que la situación con estos 2 casos en particular que trae la doctora. Perdón, para responder al doctor, efectivamente Argentina cubre el subsidio desde el Estado, completamente. Toda. Esa es la información que nos han. Sí. No, lo que pasa es que, claro, todas las enfermedades raras o poco frecuentes, como quiere llamar, en el caso argentino entiendo que potencialmente están cubiertas. No significa que estén las 7.000 en Argentina, pero exacto, si hay algún caso que se dé alguna de estas, la van a cubrir. Sí. O sea, tiene garantizado la cobertura y entiendo que de todos los medicamentos, ¿no? Sí. De cualquier medicamento. Sí. Claro, y incluso más garantista incluso, más amplio. Bien, ¿estaríamos entonces? Bueno, quisiéramos... No. Sí, ahora podemos... Ya. ¿Puede reiterar entonces? Solicito, presidente, sacar el acuerdo para hacer un capítulo especial al respecto de la situación de las enfermedades raras en nuestro país, el acceso a medicamentos y el vecindario. En el contexto de esta comisión. El contexto del informe, sí. Del informe. ¿Habría acuerdo? Bien, así se acuerda. Bien, agradecemos entonces a Migdalia Denis por habernos acompañado el día de hoy y veremos si después la podemos convocar eventualmente. ¿Al seminario? Sí. Ay, sí, Tan sí, insistentemente sí, pedido por la diputada. Sí, perdón, realmente de nuevo muchísimas gracias. Estamos tratando de preparar un foro en septiembre de legisladores para enfermedades poco frecuentes en Uruguay. Están absolutamente y cordialmente invitados para que nos apoyen, porque va a ser un foro latinoamericano para un poco manejar y depurar estas cifras y ver todos juntos qué podemos hacer. Y para concluir, bien, nosotros creo que venimos haciendo un excelente trabajo desde todas las organizaciones de pacientes en Latinoamérica en el empoderamiento, en el impulso, en la difusión con los periodistas y foros con periodistas, con los médicos, pero sin los legisladores no vamos a lograr hacer nada. Por lo que realmente, bien decía el señor acá, por ponerse una mano en el corazón, nunca sabemos cuándo la enfermedad nos va a elegir. Nosotros no elegimos la enfermedad nos elige y no estamos exentos de que nosotros los que estamos acá o cualquiera de nuestros familiares nos toque una enfermedad como esta. Entonces quizás cuando lo vemos desde esa visión, con abriendo las puertas del corazón, tenemos a lo mejor una mayor oportunidad, y recordar que nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil, no lo puede hacer solo. Los necesitamos a ustedes de apoyo. Muchas gracias. Bien, gracias Migdalia entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se le da. Gracias.